¿Alguna vez te molestaron por no ser de Colombia? Para que sepas que no. Excep- Exceptuando el único caso, como he dicho, los casos de xenofobia que he tenido en Colombia los puedo contar con los dedos de una mano mocha. Solamente tuve un único caso de xenofobia y la persona que fue xenófoba conmigo pagó las consecuencias. De resto, la gran mayoría, con el 99,9% de casos de casos que he tenido cerca y de colombianos que me han tratado han sido muy buenos conmigo. Ojo, ese es mi caso personal. Hay venezolanos que han sufrido un poquito más de xenofobia, un poquito menos. Yo, gracias al Dios, no he tenido esas situaciones tan comúnmente. No sé si es porque yo tengo habilidad para encontrarme gente buena o porque mi forma de ser hace que la gente busque tratarme bien. Tendrá que ver. Ahora, yo como he comentado, he conocido venezolanos que Dios mío, son un caso. Son un caso que yo digo, ¿qué haces en este país en primer lugar? Pero bueno, vamos a continuar el video. En Perú el 80% de venecos atraca y la gente le teme a los chamos. No es que sea el 80% de venecos, es un 1% de venecos lo que hace el 80% del ruido. Porque el extranjero siempre, o sea, el extranjero, el extraño, siempre, siempre, siempre va a resaltar. Y al ser el que resalte, va a ser el señalado. Y como va a ser el señalado, luego así. En Perú, en un mes, se comete 100 delitos. De esos 100 delitos, 97, vamos a decir así, 95 son cometidos por peruanos. Y esos otros 5 son cometidos por extranjeros. Pero de esos 5, 4 de esos extranjeros son que sí, un colombiano, un boliviano, un brazuca, un estadounidense, creo que me comí un número extra y un venezolano. Pero ahorita mismo, la gran mayoría de migrantes que llegan a Perú son venezolanos. Y ya de por sí, mucha gente no tiene cierta resiliencia al extranjero, no tiene a aceptarlos. O directamente xenófobo o racista y necesitan una excusa para ser xenófobo y racista, porque eso es algo que con el tiempo uno aprende, que la gente primero odia y después justifica el odio. Y tienen, por ejemplo, ese odio al inmigrante, al extranjero, porque si hay algo que he notado de los xenófobos de Hispanoamérica es que no son xenófobos solo con los venezolanos, sino con gente de cualquier otra nacionalidad. Llegan un montón de venezolanos, se vuelven medio problemático algún pan y uno comete un delito que yo no voy a tolerar. De hecho, voy a odiar y quiero que castiguen con todo el peso de la ley a esos venezolanos. Pero por esos venezolanos, o por ese venezolano que obró mal, o por esos venezolanos que, aunque no hayan cometido el delito, son vecinos molestos, que todos tenemos vecinos molestos, pero ellos son vecinos molestos, terminan manchando el otro 99% de venezolanos que hacen las cosas bien. Eso es lo que ocurre. Ese es el problema. Pero eso no es un problema exclusivo de los venezolanos. Eso ocurre con los mexicanos en Estados Unidos, los bolivianos en Argentina, los bolivianos y los peruanos en Chile, los chilenos en la Argentina, los brasileños en Argentina, los brasileños en Brasil, los venezolanos en todas partes, pero porque estamos yendo a todas partes, los guatemaltecos en México, los mexicanos en Estados Unidos, los españoles en Francia, los franceses en España, los ingleses en España, los marroquíes en toda Europa, los japoneses en China, como los chinos en Japón, los filipinos en China y en Japón, los coreanos en otras partes, y así sucesivamente. Toda inmigración eventualmente termina generando xenofobia, sin excepción. Y te lo voy a decir así, usted simplemente para saber cómo, te lo voy a decir así, usted, ¿cómo sabe si esa persona de repente es xenófoba o simplemente dice, no, es que me preocupa que haya subido la delincuencia por esta gente? Primero, usted estudia las estadísticas. De hecho, yo hace tiempo cuando había visto que un venezolano había cometido un delito en Colombia y había en un tuit, y había un tuitero que estaba diciendo que no, es que la mayoría de delitos, desde que llegaron los colombianos, los delitos subieron en Colombia. Me puse a investigarlo y resulta que la llegada de venezolanos, ¿sabes cuánto subió la tasa de delitos en Colombia? ¿Sabes cuánto subió? ¿Cuánto cree que es el porcentaje?
Bueno, te lo voy a decir así. Menos del 2% de venezolanos, menos del 2% de los delitos en Colombia son cometidos por venezolanos. Es decir, de 100 delitos que se cometen en Colombia, 2 fueron cometidos por venezolanos. Y me imagino que algo similar pasará en Chile o en Perú. Pero aquí hay algo que tener en cuenta, y es que en Perú y en Chile llegó el tren de Aragua. Y el tren de Aragua es la cosa más horrible que pudo parir Venezuela. Esa gente la odiamos con todo el profundo corazón de nuestro ser. O sea, no solamente el tren de Aragua nos arruinó la vida en Venezuela. Y ahora salimos de Venezuela y nos van a arruinar la vida a nosotros afuera en el extranjero. Por dos. Porque por un lado el tren de Aragua le caga la vida a los venezolanos. Y por otro lado le caga la vida a los extranjeros, a los habitantes de esos lugares. Y esos extranjeros van a culpar al venezolano. Pero bueno, ahora para decirte lo que te iba a decir sobre esta gente de xenófobo y que lo único que desprende es virus y odio. Ya vimos por el lado de estadística. Algunos dirían, ok, puede ser que por ignorancia o tengan resentimiento porque genuinamente piensan que no, es que muchos de esos cometen delitos. Ves luego, que yo lo he visto en Twitter y chileno y cosas así por el estilo. Digo chileno y peruano porque casualmente son los que siempre me encuentro con xenofobia en Twitter. Van y te dicen lo siguiente, no, los venezolanos, los delincuentes venezolanos, mejor dicho así, los venezolanos están siendo un problema. No hablan de los delincuentes, no hablan de los indocumentados, no hablan de los que son groseros, que no se han adaptado, hablan de los venezolanos en general, sin excepción. Y te dicen abiertamente que a todos esos venezolanos hay que mandarlos a la chuta. Si ves a un venezolano haciendo rapi, tírale el rapi en la cara. Si ves a un venezolano buscando trabajo, no le des trabajo. Si ves a un venezolano buscando arriendo, no le arriendes. Si un venezolano quiere ser tu amigo, mándalo a comer mierda. Y así, trátalos del asco, sácales el culo. Y yo quiero saber, según, mira, según esta gente, hablando así, ¿de verdad piensan que de esa manera vas a mágicamente resolver la delincuencia cometida no solo por venezolanos, sino por cualquier inmigrante? Me imagino que tú, al no darle arriendo ni trabajo a ese venezolano o a ese inmigrante, mágicamente vas a hacer que esa persona no cometa delitos, no haga nada. O brother, mira, la gente cuando anda desempleada es más probable que vaya a cometer delitos. No que vaya a cometer delitos, simplemente que sube la posibilidad. Y el hecho, el hecho de que suba la posibilidad es un problema. La otra opción es que ese migrante vaya y se ponga de mendigo. Y a nadie le gusta ver un mendigo por la calle, a nadie. Así que, ¿qué solución sería para ello? Que trabaje, que consiga trabajo. Y lo de dar arriendo. ¿Qué prefiere? Que se quede viviendo en la calle, que eso es una opción que diga, yo no voy a cometer ningún tipo de delito. De hecho, yo te digo, yo prefiero 1000 veces quedarme viviendo en la calle, muriéndome de hambre, antes que cometer un delito. Por un lado, uno diría, bueno, ese venezolano no está cometiendo delitos, sí, pero por el otro lado se está muriendo de hambre en el parque, lo cual es un problema. No tanto por el lado moral, que sí, por el lado moral, sino, vamos a decirlo por el lado coño de madre, es, ay, ese vago que está en la calle, ahí, es feo para la vista, me estorba el ambiente, así, tal cual. Simplemente es los que te digan eso, que para la solución, si te dicen que la solución al problema del venezolano es tratarlo como judío en la Segunda Guerra Mundial, pues ya ahí te está dejando claro que su problema no es la delincuencia, su problema es la nacionalidad de la persona. Y yo te puedo asegurar que es con los venezolanos ahorita, pero si fuesen los bolivianos, si fuesen los chilenos, si fuesen los mexicanos, si fuesen los brasileños, si fuesen los argentinos, serían exactamente igual de hijos de puta. Porque su problema no es la nacionalidad, su problema es que son xenófobos de mierda.